Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida a la sexta lección del curso de la práctica de posturas individuales del Tai Chi, estilo Yang. En la lección de hoy vamos a ver el movimiento de cruzar las manos, que generalmente sale al final de las formas o al final de secciones. Existen diferentes maneras de practicar este movimiento. Recuerda que lo que estamos trabajando aquí es entender sus principios más básicos, por lo tanto reducimos el movimiento a su expresión más simple. Como en todos los movimientos que hemos visto hasta ahora, estamos estudiando la manera de cómo se genera desde la base y se expresa al final en las manos. En los movimientos anteriores habíamos utilizado fundamentalmente el movimiento en el espacio en un plano horizontal. En este movimiento, en manos cruzadas, vamos a aprender a cómo meter presión en la mano desde el trabajo que hacemos en las piernas. Para ello vamos a tomar un paso de caballo, con el doble de la anchura de los hombros, y el punto de partida será teniendo las manos delante del pecho. En esta posición lo que vamos a hacer es abrir las manos y vamos a utilizar el hundir el peso para que ese hundir el peso sea el que pone presión en la mano cuando baja. Abro las manos, hundo el peso, cruzo y ahora va a ser al revés. Las piernas son las que levantan las manos. Abro, hundo, levanto desde las piernas, abro, hundo, levanto desde las piernas. Fijaros que el movimiento de las manos es aquí cuando estamos arriba. Ahora las manos están más o menos quietas, lo que estoy haciendo es hundir un poco mis hombros y mis codos, pero fundamentalmente es movimiento de bajada desde las piernas. Ahora las piernas están quietas mientras que las manos se mueven y van a la posición. Y una vez que están colocadas son mis piernas las que me levantan hacia arriba. Y vuelve a ser manos, hundo y levanto. En las formas elegimos qué mano va a estar por dentro y se va a quedar por fuera en función del punto de conexión que tendríamos con nuestro oponente. Como estamos haciendo una práctica individual, ahora puedes estar alternando, entrar primero con una mano y en la siguiente vuelta hacerlo con la otra. Si quiero darle un poco más de gracia al movimiento, puedo alternar el poner el énfasis en un lado o en otro. Puedo abrir utilizando mi cintura, meter la presión, relajo la cintura y levantar. Y ahora hacerlo para el otro lado, abrir utilizando mi cintura. Pero fijaros que es mi cintura, no estoy cambiando el peso de lado. Es solamente utilizar mi cintura para poner mi atención en ese punto. Y desde ahí relajar y dejar que se encuentren. Y subo. Y puedo hacerlo alternando para un lado y subo y para el otro lado. O puedo dejar el movimiento más neutro y hacerlos más simétricos. Levanto, abro, bajo y levanto. Este ejercicio es un movimiento simétrico, por lo tanto solamente tendremos que hacer 10 repeticiones. Ahora vamos a practicarlos juntos, pero antes quiero agradecer como siempre a todos los que estáis siguiendo este vídeo y a todos los que lo compartís. A todos los que me apoyáis por PayPal y me apoyáis por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer sin todos vosotros estos cursos para compartirlos con la comunidad. Y ahora, no lo demoramos ya, vamos a ponernos a trabajar.
Practica este ejercicio junto a todos los anteriores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y compartirlo. Nos vemos en la siguiente lección.